Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta territorio que rodea conferencia a un comenzará a río grabarse. formado por la unión de las aguas que descienden de las montañas buscando el nivel más bajo del terreno. Estos ríos principales finalmente desaguan en lago, como decíamos, que esas serían las cuencas endorreicas, en un mar u océano, que esas serían las cuencas exorreicas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza nos dice que para ellos la cuenca hidrográfica, también conocida como cuenca de captación o colectora, es una unidad geográfica conformada por un río principal y por todos los territorios comprendidos entre la naciente y la desembocadura de ese río. Incluye todas las tierras y ríos menores que aportan agua al río principal, como su zona marino-costera en los casos en que el agua desemboca en el mar. Y hay otra definición más que nos da World Vision, que dice, es el espacio de territorio delimitado por una línea divisoria de las aguas, conformado por un sistema hídrico que conduce sus aguas a un río principal, a un río muy grande, a un lago o a un mar. Como ven, pues casi que cada institución puede tener su propia definición y nosotros mismos como investigadores también podemos tener nuestros propios conceptos. Y pues que ya cada quien puede ir creando su propio concepto, ¿verdad? En Guatemala, pues como mencioné, debido a que estamos en el paso del cinturón de fuego y esa zona de subducción que ha modelado nuestro paisaje, pues tenemos una diversidad de paisajes y por lo tanto tenemos cuencas de todo tipo, unas muy profundas, unas más cuidadas que las otras, etcétera, ¿verdad? Tanto en cuencas endorreicas como exorreicas. Sin embargo, es importante, muy importante mencionar que no es una cuenca. Vemos que a veces los colegas periodistas o los comunicadores de pronto, por la profesión que tienen, el asunto es de que de pronto nos pueden llegar a confundir y nos pueden confundir en cuanto al concepto. A veces ellos se refieren a una cuenca cuando están hablando específicamente de un río o solo a la orilla de ese río, pero en sí la cuenca es todo el territorio, todo lo que esté dentro de ese sistema cuenca, que de hecho el enfoque sistémico, que seguramente muchos ingenieros agrónomos en sistemas de producción agrícola lo han puesto en práctica también en cuencas, no solamente en sistemas de producción agrícola, pero el enfoque sistémico es una gran herramienta para el análisis de cuencas. Y todo lo que esté dentro de ese sistema es parte de esa cuenca, tanto barrancos, quebradas, las partes planas, los valles, etcétera. Pero principalmente su gente, que es con quien realmente se hace el manejo integral de cuencas. Porque al final el manejo integral de cuencas no se hace con el objetivo de poder conservar solamente el río azul transparente y los bosques muy verdes y frondosos, sino que se hace para el uso sostenible de las personas, del recurso humano. Bien, el ciclo del agua, seguramente muchos lo hemos estudiado, muchísimos, pero aquí tengo un video muy corto, de solamente 1 minuto, en donde podemos observar que el color rojo, las flechas de color rojo simulan la evaporación. Es un video muy interesante en donde las flechas de color azul simulan la condensación, las flechas de color negro la precipitación y la escorrentía superficial está en color amarillo. Vamos a pasar a ver este video que es muy breve en realidad. Listo. Veamos. Voy a poner el volumen antes. Listo. Bien. Prácticamente, el ciclo del agua es el proceso por medio del cual el recurso hídrico circula en el planeta en estos 3 estados que mencionamos. Y precisamente todo, bueno, como es un ciclo, pues puede ser en cualquier lugar del ciclo, pero la energía solar es realmente lo que es el motor de todo este fenómeno natural, que debido a la acción del sol, el agua se
calienta y pasa de un de estado líquido en los cuerpos de agua a un estado gaseoso, que a eso se le denomina precisamente un estado líquido a un estado gaseoso. Posteriormente, que ya es donde inicia ya el color azul, que ya es el fenómeno de la condensación, que prácticamente es el fenómeno inverso a la evaporación, debido a que factores como la temperatura y la presión, por ejemplo, hacen que la condensación se produzca como consecuencia del enfriamiento de las masas de aire caliente. Y prueba de ello es la niebla, la neblina, que es lo mismo, solo cambia su concentración. Las nubes, por ejemplo. Y también este fenómeno de la condensación es el que observamos cuando nos duchamos en la pared del baño, en la pared de la ducha, ¿verdad? Que ese humo, o mejor dicho, ese vapor de agua que queda, podemos llegar a ver que se convirtió en gotitas de agua líquida, obviamente. A partir del fenómeno de la condensación viene el fenómeno de la precipitación, precisamente, ¿verdad? En donde estas microgotas se van uniendo unas con otras con algunas partículas de polvo y al final pues todas las condiciones propicias para que este fenómeno se dé, se juntan ya cuando tienen un peso, estas microgotas ya están conformadas en gotas, pues ya se precipita y el fenómeno se da, ¿verdad? Y que gracias a ese fenómeno pues que tenemos acá la producción en los cultivos, sobre todo en estos países donde tenemos agricultura de secano, ahora solamente en invierno. En el video, voy a regresar un poquito, observamos después de la precipitación la escorrentía superficial. La escorrentía superficial vemos que se da después de la misma precipitación, que es la lámina de agua que circula por la superficie en una cuenca. Precisamente, de hecho que tiene su misma fórmula para definirla. La escorrentía superficial es igual a la precipitación, restándole la evapotranspiración real menos la infiltración, y eso es lo que nos quedaría al final. Entonces, después del fenómeno de la escorrentía superficial viene la circulación subterránea, donde entra en el tema de la percolación y la infiltración, que no es más que el flujo de agua en el subsuelo por efectos de la gravedad, generándose flujos locales y flujos regionales en los acuíferos. Que de hecho este fenómeno es causante de formar los oasis en los desiertos, ¿verdad? Que son formados precisamente por el agua subterránea y que abastecen algunas poblaciones. En el caso de Quetzaltenango, en el municipio de Quetzaltenango, hace unos 5 años abastece por medio de agua subterránea, ¿verdad? Es muy importante, y no solamente en Quetzaltenango, ¿verdad? Sino que prácticamente todas las municipalidades cuentan con una gran factura de energía eléctrica, debido a que estamos utilizando el acuífero de alguna manera para satisfacer las necesidades de la población, ¿verdad? Todo lo que son las presentaciones y los videos, platicábamos acá con el colega Lester, que se va a subir al aula virtual. Como les dije, estamos estrenando el aula virtual. Y pues durante el transcurso de la semana voy a estar ahí colgándoles información a partir de las instrucciones del colega. Entonces, en el video pues podemos observar cómo desde el acuífero se alimenta también los mares. Entonces vemos dos dinámicas acá, ¿verdad? De aguas superficiales y aguas subterráneas. Acá precisamente podemos observar esta es una cuenca reica, que es un lago, ¿verdad? Como les decía, las cuencas exorreicas. Vamos a continuar entonces. Listo. Al final vamos a ver ahí todas las inquietudes y preguntas que puedan llegar a tener. Dentro del video que vimos del ciclo del agua, pues no pudimos observar algunos detalles como lo es la evaporación, o mejor dicho, la evapotranspiración, ¿verdad? Que es prácticamente todo el agua que se evapora por la acción de las plantas y todos los seres vivos. Y además, otra parte de ese ciclo que pudimos observar en el video
fue o mejor dicho, que no pudimos observar en el video, fue el fenómeno de intercepción. Que el fenómeno de intercepción se ocurre pues por toda el agua que se almacena en el dosel de los árboles, del bosque, mejor dicho, pero que esa agua nunca llega a infiltrarse y tampoco llega a ser escorrentía superficial, sino que de ahí mismo se vuelve a evaporar nuevamente, ¿verdad? O sea que no solamente el fenómeno de evaporación se da desde los cuerpos de agua, sino también desde los árboles. Con relación a las diferencias entre una cuenca hidrológica y una cuenca hidrográfica, pues es básicamente una diferencia nada más. Que la cuenca hidrológica pues estudia tanto el agua superficial como el agua subterránea. Veamos el concepto de cuenca hidrográfica. Es una unidad natural definida por la existencia de la divisoria de las aguas en un territorio. Y el concepto de cuenca hidrológica, que son unidades morfológicas integrales, porque además de incluir el concepto de una cuenca hidrográfica, abarca en su contenido toda la estructura hidrogeológica subterránea del acuífero como un todo. Por lo tanto, la única diferencia entre cuenca hidrográfica y la cuenca hidrológica es de que la hidrológica estudia tanto el agua superficial como también el agua en la dinámica subterránea o la hidrogeología, cuando la cuenca hidrográfica solamente estudia el agua superficial. Bien, acá vemos una nueva definición de Dourogiani, uno de los cuencólogos que han trabajado mucho en el territorio latinoamericano, que dice que la cuenca, sea en forma independiente o interconectada con otras, es la unidad territorial más aceptada por la gestión integrada de los recursos. Y cuando hablamos de cuencas hidrológicas, definitivamente debe hablarse de los acuíferos, de los diferentes tipos de acuíferos que tenemos, ¿verdad? Entre ellos los acuíferos libres, el acuífero confinado o semiconfinados. Acá esta gráfica, esta diapositiva, nos ejemplifica realmente que los límites o la línea o las divisorias de la cuenca hidrográfica nunca coinciden con la divisoria de la cuenca hidrológica. Es decir, vemos acá que estamos entre dos cuencas, ¿verdad? Una que viene hacia el lado izquierdo y otra que viene hacia el lado derecho. Y acá, en la parte más alta, es el parteaguas. Observamos que esa es la divisoria hidrográfica, que se le llama parteaguas porque precisamente parte las aguas de lluvia en dos, una para este lado y también para este otro lado. Pero veamos, debajo de esta superficie terrestre, del suelo, perdón, encontramos acá este manto rocoso, que es una capa impermeable, y vemos de que, por ejemplo, acá la divisoria del agua subterránea se encuentra de este otro lado, a diferencia de la divisoria de la cuenca hidrográfica, que está precisamente en el parteaguas, que son esas partes más visibles. Y pues dentro de los acuíferos tenemos acuíferos libres y acuíferos confinados. Un poco vamos a hablar un rato de hidrogeología. Vemos que el acuífero libre, por ejemplo, observamos que aquí, acá en esta parte observamos el acuífero libre, pero acá dentro del mismo acuífero observamos el acuífero confinado. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia entre el acuífero libre y el acuífero confinado es esta capa. Es una capa permeable, que es lo que permite que este acuífero que está bajo esa capa esté confinado, a diferencia del acuífero que está sobre esa capa impermeable, que pues hace, este acuífero se le dice acuífero libre porque es precisamente el acuífero que está en contacto directo, por decirlo así, con el suelo. Entonces, ya sea que sea un acuículo o un acuífugo, pues ambos son capas impermeables. Ambos constituyen una capa impermeable. La única diferencia es prácticamente la concentración de arcillas y limos que pueda llegar a tener esa capa impermeable para que realmente sea impermeable. Observamos, este es un ejemplo de un pozo que está perforado y que está extrayendo agua de acuífero libre, definitivamente. Pero observamos estos dos pozos que también están extrayendo agua debajo de ese mismo territorio,
Sin embargo, vemos que estos dos pozos sí están atravesando el agua. Y esa es la diferencia entre el acuífero libre y el acuífero confinado, ¿verdad? Que es la capa impermeable. Para seguir platicando de tipos de pozos y manantiales, es necesario que recordemos un poco este concepto. Presión artesiana. Es el agua subterránea que por estar bajo condiciones de confinamiento, al ser captada por un pozo, su nivel de agua se levanta por encima de la superficie del terreno. Comúnmente es llamada presión artesiana, y la formación geológica que contiene el agua artesiana se llama acuífero artesiano o confinado. Entonces veamos este concepto que nos da el Servicio Geológico de los Estados Unidos sobre el pozo artesiano. Un pozo o acuífero artesiano está confinado por capas de roca que restringen el flujo del agua, resultando en un acuífero que está presurizado, ¿verdad? Está en esas condiciones. Cuando el agua de un pozo artesiano llega a la superficie, en realidad está siendo comprimido hacia arriba por la presión que recibe desde abajo. Otro concepto de pozo artesiano es aquel tipo de manantial o pozo que comunica con un acuífero cautivo de agua, estando el nivel piezométrico del líquido por encima del nivel freático. Aquí hay una notita sobre el concepto de nivel piezométrico, que es la altitud o profundidad del límite entre la capa freática y la zona badosa en un acuífero. Este nivel se mide utilizando un piezómetro. En la siguiente diapositiva vamos a seguir platicando, o mejor dicho, les voy a mostrar una imagen sobre que nos ayude a comprender mejor esto. No todos los sistemas artesianos son pozos. Existen también las fuentes artesianas o manantiales, que es cuando el agua alcanza la superficie a través de fracturas naturales, ¿verdad? Que se dan por toda esa actividad geológica que está bajo nuestros pies. Entonces, en la diapositiva anterior hablábamos del nivel piezométrico y hablábamos del nivel del manto freático. Acá vamos a platicar de esto también. El pozo artesiano surgente, cuando el nivel piezométrico es más alto que la superficie del terreno, y el agua en su tendencia a alcanzar ese nivel, surge de manera espontánea, constituyendo así un pozo artesiano surgente. El nivel piezométrico, también llamado nivel potenciométrico del líquido, está por encima del nivel freático. ¿Cómo así? Quiere decir de que acá observamos una zona de recarga hídrica en esta parte, ¿verdad? Está llevándose a cabo el ciclo del agua en su fase de precipitación. Observamos estos colores oscuros, que son estratos impermeables, capas impermeables, los dos, y unos colores celestes, que son estratos permeables, unos más que otros. Pero entonces, este es un corte transversal de cualquier cuenca. Vemos de que las zonas de recarga hídrica son las que permiten esa infiltración y la recarga de los acuíferos, ¿verdad? Porque el resto puede ser solamente escorrentía o incluso algún tipo de infiltración subsuperficial. Pero acá precisamente, en las zonas de recarga hídrica, es donde se va llenando de estos grandes depósitos, esos grandes acuíferos tan importantes para las sociedades. Y acá precisamente, la parte más alta, de hasta donde el nivel del manto freático del acuífero es el nivel piezométrico, precisamente. A diferencia, esta línea continua sería el nivel piezométrico, a diferencia del nivel del manto freático o el nivel topográfico. Realmente nosotros necesitamos esa agua. Entonces vemos la diferencia de alturas, de acá hacia acá, que es lo que permite precisamente que este sea un pozo artesiano surgente, porque la presión que sale por medio de la acción del agua acá es permitida por la presión que se ejerce desde el nivel piezométrico. Un pozo artesiano no surgente, por ejemplo, lo contrario al anterior, sería un pozo artesiano no surgente. No pude encontrar la misma gráfica, pero es muy similar, solo que esta está hecho más a mano. Vemos acá la zona de recarga hídrica, precisamente, en donde precisamente se infiltra y se percola el agua hasta el acuífero subterráneo.
Entonces, este sería un pozo artesiano no surgente, que vemos esta como pajilla, que pasa por el acuífero, o sea, la capa permeable, y llega hasta el acuífero confinado, sería en este caso, y se succiona el agua. Pero veamos, hasta acá está el nivel piezométrico de esta cuenca, de este acuífero. Y veamos, hace que la presión de este pozo llegue hasta acá solamente. Pero hay una diferencia de alturas entre donde tengo el puntero y a donde debe llegar el agua, que sería, esta sería la ubicación de ese tanque elevado. Prácticamente, de manera natural, el agua es bombeada desde el acuífero hasta acá, que sería el nivel piezométrico. Sin embargo, para subirla hasta este tanque elevado, pues voy a necesitar bombearla. Pero ya prácticamente, por eso es de que se le denomina un pozo no surgente a este, porque no surgió, el agua no surge por acá, debido a que el nivel a donde se quiere llegar el agua es superior al nivel piezométrico. Esa era la diferencia entre un pozo artesiano surgente, ¿verdad? Aquí mismo en esta misma gráfica podemos ver eh, un ejemplo del pozo artesiano surgente, que está arriba abajo, por decirlo así, o abajo. Vemos de que el nivel piezométrico que era este del acuífero, observamos hasta acá. Por lo tanto, debido a que la altura es urgente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos esa presión natural. Y pues también el concepto de pozo no artesiano, que es el pozo que se perfora hasta el acuífero libre, pero no por debajo de ese acuífero, ¿verdad? O sea que el pozo no artesiano es el que llega nada más por encima de esa capa permeable, a donde se le denomina acuífero libre. ¿Y será que esto puede suceder? Este fenómeno sucede igual que con los pozos que con los manantiales. Pues definitivamente es el mismo principio, ¿verdad? El mismo principio de gravedad y presión, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona un sistema de agua por gravedad? Por ejemplo, ¿verdad? Si yo tuviera un manantial a una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar y quiero abastecer a una comunidad que se ubica a 950 metros sobre el nivel del mar, es decir, 50 metros menos de altura de donde se ubica el manantial, entonces la pregunta es si necesito bombear el agua. Definitivamente que no, porque el manantial está ubicado por encima de la altura de la comunidad a donde yo voy a llevar el agua. Entonces, puse este ejemplo del sistema de agua por gravedad porque más o menos así es como funciona esta situación del nivel piezométrico con el nivel topográfico. Continuamos un poco con estos conceptos. Su cuenca es un territorio que drena hacia el cauce principal de una cuenca, el cual está conformado por un grupo de microcuencas. Entonces vemos de que ya cambió un poco el concepto de cuenca a subcuenca, porque en subcuenca, pues sí, hay un territorio y que drena sus aguas hacia un río principal o ríos secundarios, terciarios, pero que está conformado por un grupo de microcuencas. Ahora, ¿qué es una microcuenca? Es un territorio que drena sus aguas hacia un curso principal de una subcuenca. Es decir, que la cuenca se divide en subcuencas, las que a la vez se dividen en microcuencas. Con relación a los elementos de una cuenca, vemos que, bueno, el primer elemento que es el que delimita ese sistema, y como saben ustedes, ese enfoque sistémico, las características de un sistema están que el sistema pues tiene que tener sus límites, está delimitado, que en este caso es el parteaguas el que delimita ese sistema cuenca. Y no es más que, como dijimos, el parteaguas es lo que parte el agua de lluvia en dos, ¿verdad? Que hace que corra para dos cuencas, la cuenca A y la cuenca B. Y es una línea imaginaria que delimita la cuenca hidrográfica. Una divisoria de aguas marca el límite entre una cuenca hidrográfica y las cuencas vecinas. El agua precipitada de cada uno de los lados de la divisoria desemboca en ríos distintos generalmente. Otro elemento muy importante en una cuenca, pues obviamente son los cuerpos de agua, ¿verdad? Que pueden ser ríos, lagos,
Y el río principal, por ejemplo, es un elemento que definitivamente tenemos que definir en una cuenca, ¿verdad? El río principal es el curso con mayor caudal de agua, o bien con mayor longitud o mayor área de drenaje. Es decir, que en, eh, para definir en una hoja cartográfica, por ejemplo, cuál es el río principal, pues tendríamos que irnos a las técnicas de cartografía análoga, ¿verdad? Con un hilo podemos definir primero al ojímetro, ver cuáles son los ríos más largos de esa cuenca, y a esos aplicarle, medirlos como para ver cuál de todos es el río más largo, y ese va a ser el río principal. Y si casualmente tuviéramos varios ríos con la misma longitud, pues tendríamos que correr al siguiente criterio, que es el río con mayor área de drenaje o con mayor caudal. En ese caso, pues tendríamos que ponernos las botas y pues tener que hacer un aforo como para definir cuál de esos ríos es el que lleva mayor caudal. El curso superior de este río, pues está ubicado en lo más elevado del relieve de esa cuenca, en donde la erosión de las aguas del río es vertical, ¿verdad? Cuando la erosión vertical predomina sobre la lateral, es precisamente cuando el cuerpo de agua profundiza su valle, ¿verdad? Por lo tanto, en cuencas altas, las partes más altas de las cuencas, el río, el río es más profundo que ancho, a diferencia que en las partes bajas, ¿verdad? Llegando ya a la costa, ¿verdad? Ahí es más ancho que profundo, pero no deja de ser profundo. Sin embargo, acá la característica en el curso superior, la característica es que es la erosión vertical predomina sobre la erosión lateral dentro del río. El río, los ríos en su parte media, en la parte media de las cuencas, que son usualmente las partes en el litoral del Pacífico, por ejemplo, en la Boca Costa, ¿verdad? Toda esa franja de la Boca Costa, más o menos por ahí está ubicada, como para dar una idea, la parte media de una cuenca, ¿verdad? Encontramos agroecosistemas de café, macadamia, por ejemplo, y algunos otros más. Y varios tipos de bosque, incluso hasta hortalizas o maíz. Sin embargo, en esta parte media de la cuenca es en donde el río empieza ya a tener ya un zigzagueo y por lo tanto empieza a ensanchar su valle. Y efecto de este ensanchamiento del valle es que la erosión, ya se hace presente también la erosión lateral, además de la vertical. El curso inferior, en la mera costa, en las partes más bajas y planas, el curso inferior está situado en las partes más bajas de esas cuencas y allí precisamente el caudal del río pierde fuerza y los materiales sólidos que lleva se van sedimentando, formando las llanuras aluviales o los valles, ¿verdad? Es una característica de estas áreas. Y obviamente, pues, por las grandes planicies que hay en la costa, pues el río ya se siente más a sus anchas y hace ese recorrido y el río se vuelve mucho más sinuoso, ¿verdad? Meandro por acá, meandro, meandro. Al final se vuelve un río muy sinuoso en estas partes bajas de la cuenca y también por actividades humanas, de origen humano y pues también por efectos del cambio climático y sus impactos, puede que también ese curso de agua, el territorio y esa dinámica de acarreo de sedimentos, el territorio esté afectado por algunos cambios, ¿verdad? Esos cambios por los sedimentos pues también pueden ocasionar cambios en el cauce del río y hasta pues pueden causar que, por ejemplo, antes del invierno el río venía por este lado donde está el cursor, espero lo pueden ver como yo, en condiciones normales, ¿verdad? El río venía por acá y así. Sin embargo, pues por algún cambio en el paisaje, un cambio en el lecho del río, pues puede ser que el río también pueda cambiarse en cualquier parte, ¿verdad? Y pues después se queden formadas algún tipo de lagunetas por esos lados. Acá a su derecha, pues un mapa de la cuenca del río Samalá, precisamente, donde observamos ese complejo de lagunas en la parte más baja, ¿verdad? Que precisamente se forma un poco por esa topografía que se tiene en esa área.
orografía, perdón. Y en el punto de aforo de una cuenca, pues es prácticamente, aquí está. Este sería el parteaguas de la cuenca. Y el punto de aforo sería precisamente la parte más baja de la cuenca, en donde el río se traslada a un océano o a una cuenca más grande, a una cuenca de mayor envergadura. Vemos que el concepto es el punto más bajo de la cuenca, por medio del cual sus aguas pasan a otra cuenca o a un océano, y es el lugar utilizado para aforar el caudal de una cuenca. Para conocer cuál es la producción de agua que tiene una cuenca, pues precisamente tendríamos que situarnos por este lado y pues sí que meternos arriba y hacer la práctica de medición de caudal, que también puede hacerse por métodos indirectos utilizando otras tecnologías, que de hecho vamos a ver un estudio de caso que se realizó hace un tiempo por acá, donde yo vivo, utilizando sensores remotos. Es un video de menos de un minuto. Es un video que hizo la WWF, que es precisamente la ONG esta del Pandita, que me sirve mucho realmente, porque pues prácticamente nos... Perdón. Lo voy a abrir desde donde lo tengo guardado mejor. Aquí está. Dura menos de 40 segundos, pero nos ejemplifica muy bien ese enfoque de cuencas, que seguramente pues personas con tanta experiencia, he visto estudiantes de la maestría acá, he visto colegas del Ministerio de Ambiente, muchísima experiencia, pero por ejemplo también hay ingenieros de administración de tierras que también debemos ofrecer esa parte de cuencas. Listo. Un video muy corto, pero que dice mucho. Un video que dice mucho. Espero ahí sus comentarios por el chat, sus aportes y sus preguntas también. Pero prácticamente este video, como dije, dice mucho debido a que es precisamente eso es lo que sucede en una cuenca. Para todas las acciones dentro de un territorio denominado cuenca, pues eso es lo que vamos a obtener, ¿verdad? Si las acciones son positivas al ambiente, al suelo, al agua, a sus recursos naturales, definitivamente que vamos a obtener efectos positivos de esas acciones positivas. Por el contrario, si las acciones son negativas, pues definitivamente eso va a suceder. Aunque pensemos que por vivir en la parte alta de una cuenca eso no nos puede afectar, ¿verdad? Yo he visto acá en donde yo vivo, que es en el municipio de La Esperanza, en Quetzaltenango, que está en la parte alta de la cuenca del río Samaná. Muchas personas pues tiran de todo en los ríos, pudiendo decir, incluso en un proyecto donde trabajé teníamos algunos videos y unas fotografías, estábamos en un puente haciendo nuestro trabajo, cuando vemos que una persona llega y pues, tiró un costal de basura, ¿verdad? Pues no le quisimos platicar nada de lo que estaba haciendo, sino que solo nos impactó muchísimo, pero él tenía sus necesidades también, ¿verdad? Posiblemente no había tren de aseo, posiblemente no podía costearse el tren de aseo, etcétera. Era un área rural.
Pero entonces, también hemos escuchado que cuando se llevan a cabo ese tipo de acciones negativas al ambiente, las personas pueden decirle que a ellos no les afecta en nada, porque pues al final el río va para abajo, no va para arriba, ¿verdad? Sin embargo, en este ejemplo, en esta anécdota que les estoy contando, esta persona que en algún momento nos pudo comentar esto, pues cuando le comenté de que él, le pregunté a qué mercado iba a ir él a abastecerse, para sus verduras, sus frutas, etcétera, pues me comentó que venía aquí a Shela precisamente, ¿verdad? O sea que prácticamente él mandaba su contaminación para Shela y pues con el agua del río Samalá que pasa por acá por Quetzaltenango han sido regadas esas hortalizas precisamente. Entonces, de esa manera ese es el enfoque de Cuencas, ¿verdad? Y aquí en este enfoque de Cuencas siempre he dicho que aplica muy bien eh, ese dicho de que el que al cielo escupe, en la cara le cae. Precisamente eso nos viene a ejemplificar muy bien lo que sucede en una cuenca, ¿verdad? Y pues igual, de igual manera, las personas que viven en las partes bajas de las cuencas podrían decir de que por estar hasta allá abajo, pues ya no afectan a los demás, pero al observar, al estudiar el ciclo del agua, vemos de que al final es es el mismo líquido el que se está reciclando y que de alguna u otra manera nos va a afectar. De pronto con lluvia ácida, si es un área muy industrial, ¿verdad? O de alguna manera nos puede llegar a afectar y pues o con la variabilidad climática, producto de ese contexto de cambio climático y producto de muchas actividades como por ejemplo quemas agrícolas. Yo siempre he dicho que los ingenieros agrónomos tenemos esa gran responsabilidad, ¿verdad? Todas las profesiones tenemos nuestro grano de arena para mitigar ese fenómeno del cambio climático, pero los ingenieros agrónomos tenemos una responsabilidad extra, creo yo, ¿verdad? Definitivamente que las quemas agrícolas hay que evitarlas, ¿verdad? Por todas las razones técnicas que ustedes ya conocen, pero además por la emisión de gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, que es el gas, el GI con mayor presencia en la atmósfera. Y pues todo esto viene a repercutir en los impactos, mejor dicho, en la frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos, ¿verdad? Que posiblemente se daban a cada 10 años hace un par de décadas. Pues ahorita seguramente este que es un año con mucha lluvia, es un año niño, pues vamos a ver cómo nos va. Se han confirmado, los pronósticos dicen que al menos 2 huracanes van a afectar la región centroamericana. Esperamos que no sean muchos, más de 2, tomando en cuenta la situación que tenemos. Pero en fin, viviendo arriba, en la parte alta de las cuencas, en las partes bajas o en las partes medias, definitivamente que todas las acciones que se realicen en una cuenca, definitivamente que van a repercutir en el desarrollo de esa comunidad. Acá en esta gráfica vemos todas las partes de una cuenca teniendo como un pequeño corte longitudinal en una cuenca desde la parte alta hasta la zona marino costera. Pues en la parte alta vemos que es las partes donde nace el río. Observamos, por ejemplo, acá, es donde empieza a formarse este riachuelo, que la gráfica, pues podría decirse que este es un río de orden 1, que es el principal, que para mí simplemente creo que es el principal, este que viene por acá, parece más largo este que este. Pero ya tendríamos que hacer la práctica desde el sistema de información geográfica para ver cuál es el río más largo o con la misma hoja cartográfica. Pero al final en las partes altas son los lugares donde nace el río, ¿verdad? Las fuentes de agua. Se tiene una vocación en esas partes de, de recarga hídrica, regulación hidrológica. Y pues ese río que nace en esta parte se desplaza por territorio que tiene una gran pendiente. Por lo tanto, pues aquí al tener una gran pendiente, pues ya sabemos, ya podemos inferir de que con altas pendientes existe mucha erosión, sobre todo hídrica, de pronto también eólica. Pero estas áreas usualmente, y digo usualmente porque como no es una receta de cocina, de que en las cuencas altas solo hayan ese tipo de suelos,
sino que por lo regular tienen más presencia en suelos con mucha pendiente, suelos poco profundos, ¿verdad? Y vulnerables a erosión. Por lo tanto, pues esa vocación de estos suelos es más forestal que agrícola, o de pronto agroforestal, agrosilvopastoril, debido a que la mayor cantidad de estos suelos, la mayor parte de estos suelos tienen una capacidad de uso, para los que están familiarizados con la escala de las 8 categorías del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Bueno, que al final la metodología del INAV es muy parecida, similar, ¿verdad? Solo cambia una categoría más. USDA tiene 8 y el INAV tiene 9, si no me equivoco. Y pues entonces, hablando de USDA, podemos ver que usualmente en las partes altas tenemos suelos de categoría 8, como dije, son suelos muy poco profundos, que son suelos que deberían de ser áreas protegidas, áreas dedicadas solo para la investigación científica, porque son ricos en diversidad biológica. También suelos de capacidad 7, que ya son suelos que pueden tener menos piedras, pueden tener un poco menos de pendiente. La capacidad 6, por ejemplo, ¿verdad? Que son usualmente las categorías que encontramos en las partes altas. Sin embargo, por ejemplo, en muchas cuencas encontramos que en las partes altas de esas cuencas podemos encontrar también categorías de suelos 2 o 3 o 4, ¿verdad? No solamente 8, 7 y 6, que son las categorías que tienen una vocación más forestal que agrícola. Entonces, hago esta aclaración porque, por ejemplo, acá en el Valle de Quetzaltenango, donde están los 13 municipios que conforman el Valle de Quetzaltenango, 11 son de Quetzaltenango y 2 de Totonicapán, que se incluyen dentro de esa unidad territorial Valle de Quetzaltenango, se cuenta con capacidades de uso 2, por ejemplo, ¿verdad? La finca, lo que era la finca Santa Bárbara y varias planicies de por acá, tienen categorías, capacidad de uso 2, que son suelos muy, muy profundos, con más de 1 metro de profundidad, con muy buen drenaje, sin presencia de piedras, y que pueden tener muy buenas características físicas, químicas y bacteriológicas. Entonces, o quiero decir microbiológicas, perdón, no bacteriológicas, que tiene que ver también, pero lo que quería decir era características físicas, químicas y microbiológicas. Y se caracterizan las partes altas, todo el altiplano occidental y el altiplano central del país, se caracteriza, porque pues se tiene minifundio en estas áreas, que es una característica socioeconómica muy importante, que como cuencólogos es importante conocer todo ese contexto social y económico. Y pues se cuenta con policultivos, ¿verdad? Una postal muy clásica por acá, pues es el Valle de Almolonga, ¿verdad? La hortaliza de América, y vemos ahí los diferentes colores, los diferentes cultivos que se tienen, y no solamente en Almolonga, sino en muchos lugares del altiplano guatemalteco. Según la Global Water Partnership, nos dice que la definición de cuenca alta corresponde generalmente a las áreas montañosas o cabeceras de los cerros, limitadas en su parte superior por las divisorias de aguas. Esas son las partes, es la cuenca alta o la parte alta de una cuenca. En la foto pues podemos observar cuerpos de agua superficial como ríos y lagos, ¿verdad? Que en este caso es un lago que sí cuenta con salidas, ¿verdad? A diferencia de otros lagos que conocemos. Este lago sí cuenta con salidas, pero veamos qué pasa después de toda esa dinámica de una que tiene, por ejemplo, que el río se desplaza por una gran pendiente. Dicen los libros, ¿verdad? Que esa parte se desplaza por una gran pendiente, ¿verdad? Mucha erosión. Hay mucha producción de sedimentos que se acarrean hacia la parte media de una cuenca. Y en la cuenca media, que es la parte de la cuenca en la cual hay un equilibrio entre el material sólido o sedimentos que llega traído de la parte alta, y el equilibrio pues existe también con el material que sale de esta parte media hacia la parte baja, lo cual podría dar una impresión de que no hay erosión. Sin embargo, pues lo único que hay es un equilibrio entre el acarreo de sedimentos. Los sedimentos de la cuenca alta se van hacia la cuenca media y los de la media hacia la baja, obviamente. Acá pues ya podemos observar territorios con algunas características, como por ejemplo, ya observamos sistemas agroforestales o su capacidad de uso, mejor dicho,
es para sistemas agrosilvopastoriles, sistemas agroforestales y también de pronto una vocación meramente agrícola por ahí. Entonces, vemos que pueden haber más presencia. Digo más presencia porque no se limita solo la capacidad de uso 6, 5 o 4, sino que son como que las categorías predominantes. Como dije, puede que en una cuenca media, por ejemplo, en la parte esta de la cuenca del Samalá, disculpe que me refiera tanto al Samalá, pero es donde nací y vivo y donde he trabajado. Por ejemplo, en el Palmar, por ejemplo, ¿verdad? Podemos decir que el Palmar es parte de la cuenca media, el municipio del Palmar, pero en el Palmar también observamos grandes cambios de altura, ¿verdad? Podemos observar que en el Palmar pueden haber incluso suelos con capacidad de uso 7 u 8, ¿verdad? No necesariamente solo 6, 5 y 4, como menciono acá, pero estas son las capacidades de uso más predominantes en estos territorios. Por lo tanto, son áreas destinadas para la producción agrícola y áreas para agroforestería, por la alta presencia de precipitación horizontal, ¿verdad? Que esa es una característica de la cuenca media, en donde existe demasiada, mucha precipitación horizontal, ¿verdad? O neblina o niebla, que es precisamente una parte del ciclo del agua, ¿verdad? Como veíamos, es humedad, ¿verdad? De hecho, se le denomina precipitación, pero se le denomina de manera horizontal, no vertical, como la precipitación pluvial. Usualmente ahí hay sistemas agroforestales, ¿verdad? Con café, macadamia, algunas hortalizas, pastos, bosque, en asocio, por ejemplo. Y obviamente, pues en el contexto guatemalteco, pues no pueden faltar los granos básicos, maíz, frijol, entre otros. Y pues el concepto de la GWP para cuenca media dice que es donde se juntan las aguas recogidas en las partes altas, ¿verdad? Aquí se juntan en la parte media las aguas recogidas en las partes altas y en donde el río principal mantiene un cauce ya más definido, ¿verdad? A diferencia en la cuenca alta, que pues no se sabía bien cuál era el río principal, ¿verdad? Aquí ya se identifica muy fácilmente el río principal y ya tiene un cauce más definido. Y en esta parte pues también el cauce del río es un poco más ancho, ya empieza a haber más erosión lateral. Cuenca baja es la parte de la cuenca en la cual todo ese material extraído, todos esos sedimentos extraídos de la parte alta y de la parte media, se depositan acá en esta parte baja, sobre todo en esa parte de la llanura ancha del río, que se le conoce como delta o cono de deyección, ¿verdad? En el cual, pues, de hecho, la formación de los deltas de los ríos, podemos observar acá esta imagen, a la izquierda inferior. Ese es el delta de los ríos, ¿verdad? Que se le denomina así precisamente por la forma que tiene, ¿verdad? Una delta. Y que la formación de los deltas de los ríos es precisamente por los suelos limosos, ¿verdad? Por los limos, precisamente son los que nos hacen formar esos deltas en los ríos y hacen que, pues ya que pueda haber incluso pues varios ríos que drenan las aguas de esa cuenca hacia un océano. Debido a eso, el caudal cuenta con muchos sedimentos en estas partes. Y pues eso también tiene varias implicaciones, ¿verdad? Como por ejemplo el desbordamiento de un río y que causa inundaciones, ¿verdad? Porque al final, en el lecho del río, el espacio del agua de ese río está siendo ocupado por sedimentos, ¿verdad? Por suelo. Como vemos en la imagen a la derecha, vemos en un vaso que usualmente le podrían caber 200 ml o 200, dependiendo el tamaño del tarro, dijera un colega, suponiendo que tiene una capacidad de 200 ml, pero que ya si le ponemos unos 20, 30 gramos de suelo a ese vaso y le llenamos agua, pues definitivamente ya no va a tener esa misma capacidad de almacenar ese volumen de 200 ml. Y eso pues lo que va a ocurrir es el desbordamiento de ese cuerpo de agua, definitivamente. Entonces esa es una gran problemática que se tiene en estas partes, en las cuencas bajas. Y además de eso, aunado al mismo fenómeno del acarreo de sedimentos, pues la calidad del agua
se afecta por altos contenidos de nutrientes, altos contenidos de metales pesados y obviamente de coliformes, ¿verdad? Sabemos de que hay esfuerzos, muchos esfuerzos por el cumplimiento del reglamento de descargas de aguas residuales sin disposición de lodos, pero vemos que las metas han sido aplazadas y pues además de que ahorita en este momento hay otras prioridades, ¿verdad? Debido a eso es de que el colegio ha estado organizando también este tipo de cursos cortos por el fenómeno este virus, y hasta llamarlo por su nombre es malo. Entonces, al final vemos que las partes bajas de las cuencas se ven afectadas de muchas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, los nutrientes, ¿verdad? Todos los nutrientes que van dentro de los mismos sedimentos y los metales pesados que son producto de actividades industriales llevadas a cabo en cuencas altas y cuencas medias, definitivamente deberían de tener un tratamiento previo a la disposición al afluente, pero pues eso no está sucediendo en algunos casos, porque en otros seguramente sí. Entonces, debido a todo esto que les comento, en estas partes se provocan inundaciones, ¿verdad? Como dije. Otra característica también es de que sus suelos pues, son los más fértiles del país. No solo del país, sino que en todas las cuencas bajas pues, son los más fértiles. Por lo mismo, por ese acarreo de sedimentos. Recordemos de cuáles son las características de fertilidad de los suelos limosos, ¿verdad? Entonces acá tenemos todo lo más rico de los suelos de la cuenca media y la cuenca alta se van a la parte baja. Usualmente observamos que los suelos predominantes acá en las cuencas bajas son las capacidades de uso 1, 2 y 3, que son suelos muy planos a moderadamente planos, con alguna presencia de piedras, son suelos la mayoría muy profundos, ¿verdad? En general son los suelos más fértiles de las cuencas. Otra característica en el tema social y económico también es de que se observa un monocultivo, ¿verdad? Una producción intensiva, extensiva. Y obviamente, pues en las partes bajas de las cuencas es donde se ubica el punto de aforo de las mismas, ¿verdad? Donde podríamos, si tuviéramos que conocer cuál es la producción de agua de una cuenca, tendríamos que ir hasta esa parte, ¿verdad? Y llevar a cabo esa práctica de aforo. Y pues el latifundio, ¿verdad? Que al final es la concentración de mucha tierra en pocas manos. Eso es algo muy común en nuestro país. Se me puso lento acá el sistema. Voy a pedirles unos segundos en lo que cambie la diapositiva, pero en lo que sucede, pues un comentario ahí, veamos la imagen del centro, donde vemos toda esta maquinaria dragando, sacando materiales de los ríos, de los lechos de los ríos. Y es una actividad que pues casi siempre sucede, ¿verdad? En alguna época, pues, que uno baja mucho a pasear en Semana Santa, no en este año, obviamente, pero pues vemos que están antes del invierno, empiezan a dragar ríos y a prepararse para evitar ese tipo de inundaciones. Y es una ruta, yo soy de Coatepeque y bajo constantemente a Rehue y Coatepeque, veo que en el puente Castillo Armas, pues siempre hay maquinaria trabajando, ¿verdad? Y esa maquinaria pues no cobra barato y son costos fijos, ¿verdad? Fijos porque al final las políticas así lo permiten, pero en mi opinión, ahí está, qué bueno, porque si me pongo a dar opiniones personales, no, para terminar, en mi opinión, creo que deberíamos de invertir todos esos millones de quetzales que se invierten en estas cuencas bajas, en ese dragado de ríos, que al final pues sí tienen un beneficio y un fin. Sin embargo, creo que nos estamos acostumbrando a dragar ríos en lugar de ir y mitigar, prevenir ese arrastre de sedimentos en cuencas altas, implementando todo tipo de buenas prácticas ambientales y en agricultura, implementando pues mucha reforestación y sistemas agroforestales más acordes a la capacidad de uso de esos suelos. Más adelante vamos a hablar bueno, les acabamos de comentar las características que tienen estos suelos. Sin embargo, la realidad, como ustedes bien saben y conocen la ruralidad del país, pues son otras, la realidad es otra, ¿verdad? Y el concepto de GWP para las cuencas bajas o zonas transicionales dice que es donde el río desemboca a ríos mayores o a zonas bajas, tales como estuarios y humedales.
o esteros, ¿verdad? Y pues se le llama zonas transicionales precisamente porque en estas partes, en estos esteros, estuarios, es precisamente en donde ya el agua salada del océano se empieza a mezclar por la acción de las mareas con el agua dulce de los ríos que baja por la gravedad hacia esas áreas, ¿verdad? Por eso se le denomina zonas transicionales y que precisamente algo muy común también, no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica y el Caribe, es que se observa esa sobreexplotación de acuíferos. Y pues puede ser un denominador común eh, fácilmente identificable, porque al final, sin un marco legal específicamente sobre ley de aguas, pues todos podemos perforar en cualquier lugar y en cualquier momento un pozo, ¿verdad? Si contamos con los recursos económicos y la asesoría legal para realizar un instrumento ambiental y hacer todo esto, pues al final, pues todo el mundo perfora pozos y eso va a ser cada vez más común, ¿verdad? Y un poco la problemática acá, pues es eso, ¿verdad? La sobreexplotación de acuíferos. Yo recuerdo que en algún momento un ministro estuvo haciendo un inventario de usuarios, un inventario, supongo que también estaba haciendo inventarios de pozos, que eso es algo que deberíamos de contar desde ya, desde hace tiempo, ¿verdad? Pero bueno, es un asunto político en donde no vamos a platicar más que asuntos técnicos. Entonces, veamos, los acuíferos tienen un nivel estático, ¿verdad? O caudal estático, y un nivel dinámico o caudal dinámico. Acá precisamente en donde está esta flecha, que nos señala esta línea celeste, que es una línea celeste continua, nos está delimitando o señalando cuál es el nivel estático, el caudal estático de ese acuífero, ¿verdad? Observamos acá el pozo A, el pozo B, el pozo C y el pozo D, en donde de los cuatro, el pozo E es un pozo más profundo, que según el libro de donde saqué esta imagen, pues dice que es un pozo de irrigación, y los demás son pozos domésticos, ¿verdad? El A, el C y el D, y aquí estaría la superficie del suelo. Entonces vemos que es un estático de un acuífero. Sin embargo, con la explotación, el crecimiento poblacional de las cuencas que viene a mermar esa disponibilidad u oferta de agua, tanto superficial como subterránea, pues se vienen y ya podemos ver que la mesa de agua o el manto freático pues ya se altera un poco con la explotación y el crecimiento de la gente, de la población, mejor dicho. Pero pues en este escenario de esta imagen inferior del lado izquierdo, pues observamos de que todos tienen acceso al agua en este momento, ¿verdad? El caudal dinámico pues ha alterado un poco el nivel del manto freático. Sin embargo, los cuatro pozos reciben agua. Pero ya en este escenario del lado derecho, observamos un fenómeno que es el cono de depresión. Y esta pérdida, esta disminución, es precisamente se da esta disminución en el nivel del manto freático. Originalmente estaba acá en la línea discontinua, en esta línea discontinua, pero pues ya a la hora de poner a funcionar las bombas, este otro que tiene la línea continua celeste oscuro, ¿verdad? Podemos observar esta disminución, donde dice drag down, es esa disminución de ese nivel. Y este fenómeno lo que nos grafica precisamente es de que el pozo A, el pozo C, han quedado prácticamente sin acceso. Y ahí viene pues otro tipo de problemas, ¿verdad? Que las bombas pueden llegar a fallar, y además de que obviamente no va a haber oferta hídrica para esas poblaciones, ¿verdad? Observamos de que el pozo D sí tiene, perdón, se me pierde el cursor acá, aquí está. El pozo D sí tiene acceso todavía. En ese momento, pues el pozo D todavía tiene acceso, pero ¿qué puede ocurrir si evitamos, impermeabilizamos acá el suelo
¿verdad? Impermeabilizamos con calles, impermeabilizamos con colonias, condominios, etcétera, que son necesarias para el desarrollo también. Entonces, lo que sucede prácticamente es de que este caudal dinámico va a seguir disminuyendo, ¿verdad? Hace unos años me acuerdo que en la casa del abuelo en Reu tuvieron que perforar, es un pozo artesanal y se tuvieron que perforar un par de metros precisamente por eso, ¿verdad? Porque el caudal ya había disminuido y ya no, la bomba ya no podía llevar el agua a donde se quería. Y se tuvo que perforar 2 o 3 metros más y pues se alcanzó el agua. Pero ¿qué va a pasar en otros 10 años más? ¿Verdad? Es ahí la importancia del uso racional del recurso y obviamente del manejo de las zonas de recarga en Cuenca Alta, obviamente del ordenamiento territorial dependiendo de cada uno de los contextos. Debido a que les quiero contar una breve anécdota, a mí me encanta ir a las fuentes georginas, bueno, me encantaba ir a las fuentes georginas. Hay unas piscinas que están abajo, ¿verdad? Las normales están ahí, que de hecho aquí está la imagen. Esta es la piscina grande, pero en el parqueo hay una vereda y uno puede descender ahí, va perdiendo altura como a los 20 minutos, un lugar muy bonito, un poco más privado, y que allí, en esta piscina, pues que yo conocía la temperatura y el caudal de ese nacimiento de agua caliente, agua termal. En una ocasión llegué, una de las últimas veces que fui, y me di cuenta que el caudal y la temperatura disminuyeron. Bueno, el caudal disminuyó y la temperatura obviamente también disminuyó. Ya no estaba tan caliente como usualmente, y de hecho a mí me gusta ir ahí abajo porque es más caliente que las piscinas de arriba. Me llamó mucho la atención porque años de ir, al final, para no hacerla larga, llegó un colega que trabajaba ahí, un operativo de las fuentes georginas, y le pregunté, ¿verdad? No me quise quedar con la duda, que me podía contar él sobre ese fenómeno que estábamos observando, y me contó que en una empresa, que no voy a mencionar su nombre, que está muy, muy cerca de las fuentes georginas, se acababa de perforar un pozo con una gran capacidad. Me decía él es un comunitario que vive ahí en La Calera, es de la región, y me contó que a partir de que se empezó a operar ese pozo de una empresa grande por ahí, ese caudal se vio afectado. Entonces, precisamente eso fue lo que pudo afectar en ese caso, esa vena de agua caliente que abastecía esa piscina de allá abajo de las fuentes georginas, valga la publicidad. Entonces, es lamentable porque eso puede suceder tanto cerca de los litorales, en las playas, en las cuencas bajas, pero también puede suceder en la cuenca alta, ¿verdad? Como el ejemplo que les acabo de mencionar, que es en Sunil, en Cuenca Alta. Otro fenómeno que también se da, hablando de las cuencas y esa dinámica de agua subterránea y agua superficial, es el fenómeno de la intrusión salina, que es bien delicado porque no es como potabilizar agua de aguas superficiales de un río, potabilizar agua de un manantial, que potabilizar agua del acuífero subterráneo. ¿Verdad? Agua contaminada en acuífero subterráneo es súper complejo y súper caro. Eh, Solo el simple hecho de poder hacer un inventario de acuíferos es carísimo, ¿verdad? Porque pues, se requiere de personal especializado, ¿verdad? Hidrogeólogos, que sí los hay en el país, y también se requiere de tecnología especializada, ¿verdad? Sensores remotos, muchos permisos, muchas capacidades en sí. Entonces, el concepto de la intrusión salina dice que es un movimiento permanente o temporal del agua salada, tierra adentro, o sea, sobre superficie continental. Estamos hablando de agua salada sobre superficie continental, no sobre el mar, desplazando el agua dulce como consecuencia de una disminución del flujo de agua dulce hacia el mar debido a la intervención humana. Se debe a la mayor densidad que tiene el agua de mar, se debe a la mayor densidad del agua del mar, debido a que contiene obviamente más solutos, ¿verdad? Para los colegas de administración de tierras, ¿verdad? El agua, obviamente una solución se compone de un soluto y un solvente. En este caso, en el agua marina, pues el soluto son las sales presentes en el agua de mar, y el solvente, obviamente, el agua, ¿verdad? El agua es el solvente universal. Entonces, se debe a que la mayor densidad del agua de mar se debe a la mayor densidad del agua del mar que la densidad del agua dulce, ¿verdad? Por ese fenómeno es de que se da.
Esa diferencia de densidades es lo que provoca que la presión en el fondo de una columna de agua salada sea mayor que la presión de una columna de agua dulce, aunque estén a la misma altura. La columna va a ser mayor con agua salada. Si se conectaran ambas columnas por debajo, el agua salada fluiría hacia la columna de agua dulce. Y ese fenómeno es lo que les digo que sale carísimo, porque la potabilización de esa agua de un acuífero es muy cara. Si se extrae toda el agua dulce, el agua salada inunda el acuífero y resulta muy difícil de recuperar. Sí se puede. Hay casos en algunos países, estaba leyendo, que han recuperado el acuífero contaminado, ¿verdad? Por intrusión salina, pero tienen que sacar todo, bombear toda esa agua a la superficie, descontaminarla y luego volverla a meter a su sitio. Es un proceso carísimo, que lo comenté en 2 segundos, pero que sí creo que muchos países de Latinoamérica no tienen acceso a esa tecnología. La imagen podemos observar los diferentes tipos de intrusión. Acá, la intrusión lateral. Pero antes de eso, pues esta es la superficie del suelo, llegándolas a las playas, y esto ya es el océano, ¿verdad? En ambos casos tenemos acá 2 succionadores, 2 bombas. Este, que está más cercano al océano, provoca mayormente intrusión lateral. Sin embargo, la intrusión vertical es esta, que produce este otro pozo que está más tierra adentro. Acá tenemos en el color celeste, tenemos que aquí precisamente está el caudal dinámico de este pozo, de este acuífero, que es la forma que queda después de que los pozos bombean, ¿verdad? Aquí se encuentra precisamente, perdón, el cono de deyección que mencioné anteriormente. Este color celeste de acá, un color celeste más claro, es agua dulce, agua fresca. Tenemos un celeste un poco más oscuro, pegándole a verde, que es agua salobre, y que este color ya más oscuro ya es agua salada. ¿Qué diferencia hay entre esta agua salada y esta capa transicional de agua salobre? Es de que el agua salobre va a tener menos sales que el agua salada de mar. Es como una zona de transición, esta parte. Y ahí es donde empieza, esa agua salobre empieza a subir y empieza a abastecer a comunidades de ese tipo de agua muy contaminada. He ahí en la importancia del monitoreo de la calidad del agua en los sistemas de agua, tanto para agua para consumo humano, como para producción agrícola, como para producción hidrobiológica también, ¿verdad? Entonces, es muy importante llevar a cabo monitoreos, ¿verdad? Que ya el marco legal establece qué ministerio debe de realizarlo acá en Guatemala, ¿verdad? Pero pues vamos a, si nos da chance, es un tema que tuve que eliminar del programa, el marco legal, el marco normativo relacionado al agua, a las cuencas, pero si nos da chance, pues al menos se los voy a compartir. Voy a subir esa presentación, porque hay muchas políticas, muchos reglamentos, manuales, leyes, acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales que son enfocados al agua. Sin embargo, también eso está como que disgregado, está repartido en todo, y pues al tenerlo repartido en muchos códigos, en muchas leyes, como que alguien puede decir que lo haga alguien más y no esta institución, y eso es lo que sucede. Pero la importancia del monitoreo de la calidad del agua, ¿verdad? Sobre todo en lugares donde estamos sobreexplotando los acuíferos. Acá observamos una gráfica de arriba en donde en este litoral, en esta playa, por ejemplo, en estas comunidades que están en la playa de la cuenca baja, no existe ese fenómeno de intrusión, ¿verdad? Aquí tenemos la superficie terrestre, la superficie del suelo, y esta es el nivel del manto freático. En un escenario donde no existe bombeo en como en la gráfica, donde no hay ningún pozo perforado, vemos de que el caudal es estático, ¿verdad? Y se mantiene constante, ¿verdad?
por la gravedad hace que esto vaya hacia las partes más bajas, donde se encuentra con esa interfaz de la zona de transición que les comenté, que es agua salobre. Como dije, tiene menos sales que el agua salada, pero tiene más sales que el agua dulce, obviamente. Pero en un escenario donde existe este fenómeno de intrusión, pues obviamente tiene que haber sobreexplotación del acuífero. Y pues ahí lo que sucede es que ya ven esa interfaz que ya no está tan fija, sino que ya está más dinámica. Incluso los mismos caudales cambian, ¿verdad? Arriba la dirección del agua era para un solo lugar. Sin embargo, acá el bombeo hace que haya una revolución. Vemos de aquí baja el agua. En algunos lugares sube, pero es por la acción del bombeo. Y cuando sube, cuando succiona, obviamente no solamente succiona agua dulce, sino que succiona todo tipo de agua con todo tipo de concentración de sales. Entonces, esa es una de las problemáticas producto de la sobreexplotación de pozos. Bien, esta es una pequeña tarea que realmente no es que tengan que entregarla, sino que solamente puede ser un refresco para los agrónomos, sobre todo para los ingenieros agrónomos en recursos naturales, ¿verdad? Los ambientales, los forestales, pero sí es importante que, bueno, que también los administradores de tierras tienen una base sólida en el tema de las capacidades de uso, pero solamente es un refresh nada más, ¿verdad? Vamos a leer, la tarea consiste en leer un poco sobre la capacidad de uso de la tierra y sus características. ¿Cuáles son las características de cada categoría? ¿Verdad? Podemos incluso hasta comparar, si no han hecho el ejercicio, es un ejercicio bien interesante, de comparar un poco la metodología del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con la metodología del Instituto Nacional de Bosques. ¿Verdad? Como dije, el USDA tiene 8 categorías y el NAV 9, estoy más familiarizado con la de USDA, pero podemos, si hacemos una tabla comparativa de las dos metodologías, podemos ver cuáles son las diferencias y similitudes, pero que al final la idea es tener claro ese concepto de capacidad de uso de la tierra. Son conceptos que no pueden faltar dentro del bagaje de un cuencólogo, ¿verdad? Ya decía uno de mis colegas y maestros, porque he estado capacitándome con él, el doctor Byron Medina, colega nuestro también de este gremio, experto en cuencas, que decía que el cuencólogo, recuerdo yo en una gira que tuvimos de campo en San Jerónimo, nos decía que el cuencólogo debe de saber de todo, ¿verdad? Porque nos llevó a visitar plantas potabilizadoras, nos llevó a visitar plantas de tratamiento de aguas residuales, hidroeléctricas pequeñas, unas no tan pequeñas, trasvase de cuenca a cuenca, incluso de litoral a litoral. Al final el cuencólogo tiene que saber de suelos, de agua, incluso el cuencólogo debe manejar también técnicas y herramientas vinculadas a las ciencias sociales. Más adelante, en la segunda sesión o tercera sesión, vamos a dar la importancia de ese enfoque social de los cuencólogos. Entonces, al final, eh, vamos a refrescar un poco entonces esta parte de suelos, de capacidad de uso. Continuando con el programa de este curso corto, vamos a ver un poco el tema de cuencas, pero ya en contexto guatemalteco. Brevemente, ¿verdad? Tenemos acá 3 vertientes en el país, pero ¿qué es una vertiente? Según el ente rector de las cuencas, el MARN, dice que una vertiente son territorios extensos que contienen varias cuencas, cuyos ríos principales llevan el agua hacia los océanos o mares, ¿verdad? Podemos observar acá las 3 vertientes que cuenta el país en el mapita. Tenemos acá donde está pasando el cursor de color rojo, pues está el parteaguas del litoral del Pacífico y sus 18 cuencas, desde la cuenca del río Cuatán, Suchate, pasando por el río Naranjo, el Oposito, el Samalá, Sisistán, Nahualate, Atitlán, hasta el río La Paz, que colinda con El Salvador. Esta es la vertiente del Océano Pacífico, que tiene 18 cuencas, a diferencia de la vertiente del Océano Atlántico y la del Golfo de México, que tiene 10 cuencas nada más. La del Océano Atlántico perdón, me adelanté sin querer. Ahí está. La vertiente del Océano Atlántico es esta de color rosado.
y la vertiente del Golfo, al Golfo de México es la de color verde, como dijimos. No solamente los litorales, no solamente se diferencian en que a dónde drenan sus aguas. Si vemos, pues, el paisaje no lo podemos observar en este mapa, pero solo con el simple hecho de ver el número de cuencas que tiene el litoral del Pacífico, comparándola con la del Atlántico y la del Golfo de México, podemos decir o inferir que la topografía es bien dinámica y la orografía es muy cambiante, ¿verdad? Y es precisamente por el fenómeno de que Guatemala en la parte pacífico, pues su territorio oceánico está por la zona de subducción, ¿verdad? Que atraviesa todo el cinturón de fuego del planeta, pasa por esta parte del Pacífico. Entonces, toda esa dinámica geológica hace que sea tan diferente el litoral del Pacífico. Y entre las diferencias que se tienen en el litoral, las cuencas del litoral del Pacífico, pues también podríamos inferir de que estas son cuencas más planas, ¿verdad? Obviamente tienen parte alta y parte baja, tienen cambios de alturas, obviamente, pero podríamos decir de que aquí hay más, se dinamiza más el territorio. Y esa dinámica específica que tiene, pues también hace que los tiempos de concentración de las cuencas del litoral del Pacífico sean más cortos que los tiempos de concentración de los otros litorales, ¿verdad? El tiempo de concentración de una cuenca es el tiempo en que le lleva una gota de agua de lluvia caer, por ejemplo, en el parteaguas, hablemos de aquí de la cuenca del Samalá, o el Naranjo, en el parteaguas, hasta llegar al litoral, a la playa, ¿verdad? El tiempo que lleva en llegar de aquí, pasar por los ríos secundarios, terciarios, etcétera, hasta llegar a un océano, ¿verdad? Entonces, los tiempos de concentración del litoral del Pacífico son menores que los tiempos de concentración o los tiempos de viaje, también le llaman en algunos libros, que es el tiempo de viaje, en lo que viaja el agua, ¿verdad? Y esa información de los tiempos de viaje de las cuencas es muy útil, por ejemplo, en sistemas de alerta temprana para inundaciones, desbordamientos, en territorios en los cuales existen amenazas de este tipo, ¿verdad? Entonces se tiene que definir ese tiempo de concentración para saber en cuánto tiempo pues ya se puede inundar tal lugar y cuál es el volumen de agua necesaria para que eso ocurra. Entonces, eh, esas son una de las características que tenemos acá en Guatemala, nuestros 3 litorales, que de hecho un dato interesante es que en Totonicapán nacen los 3 litorales, ¿verdad? No es casualidad que Totonicapán tenga muy buena cobertura forestal y muy buena organización en el tema en el tema forestal, pero podríamos decir de que el departamento de Totonicapán es el corazón de los 3 litorales. De ahí fluyen las aguas que van para todo el país, ¿verdad? Solamente es un dato interesante, curioso, quiero decir. Pues Guatemala tiene una diversidad de cuencas en cuanto a sus formas, en cuanto a de que son de 3 tipos de 3 diferentes litorales, que si las cuencas tienen una salida a algún océano, pues son exorreicas, o que si no tienen salida, son endorreicas. Hay una diversidad de cuencas. La metodología de Fastetter nos dice que tenemos también intercuencas, cuencas, es decir, somos muy diversos. Y en cuanto a esa diversidad, eh, de factores físico-biológicos, pues también se cuenta con una gran diversidad en el tema cultural, el tema social, sociocultural, ¿verdad? Y prueba de ello, pues son todas las etnias que tenemos en el país, 25, que fue una pregunta muy famosa que se viralizó ahí en el Congreso, ¿se recuerdan? ¿Cuántos idiomas se hablan en el país? ¿Verdad? Que eso un cuencólogo no puede faltar dentro del repertorio de un cuencólogo, porque el cuencólogo puede venir de Colombia o de Francia, de cualquier país, en donde pues el tema de ordenamiento territorial y gestión de cuencas está muy avanzado, pero si ese tema sociocultural no lo conoce y no se prepara para esa situación, para ese territorio con tanta diversidad cultural como lo es Guatemala, pues definitivamente pues, no va a tener éxito. Podría ser el mejor
plan de manejo de cuencas elaborado a nivel técnico, pero si la comunidad no lo entendió, no se empoderó, simplemente va a ser un documento impreso y guardado en alguna gaveta. Entonces, el cuencólogo definitivamente que debe de tener esa formación, debe conocer herramientas, técnicas, métodos para poder abordar a la población y poder realmente saber cuál es esa visión, esa cosmovisión que tienen los pueblos en cuanto a la conservación, a manejo de sus recursos. Y solo de esa manera puede uno llegar a cambiar paradigmas o tal vez no verlo tan complejo, sino que simplemente llegar y comunicarse en el mismo idioma que se habla en esos territorios, ¿verdad? Eh, por ejemplo, solamente en la cuenca del lago de Atitlán, pues están presentes 4 etnias. De pronto también garífuna, pero vemos de que en la cuenca del lago de Atitlán pues hay mucha más presencia de la etnia Sutujil, la etnia Cachiquel, pero en una mínima parte también, sobre todo en la parte de Nahualá, pues también la etnia Quiché tiene presencia. Entonces, aquí estamos hablando que en una misma cuenca pues hablamos 4 idiomas, además del castellano, el español. Entonces, eso significa pues que para empezar de entrada, pues si yo no hablo todos esos idiomas y realmente quiero conformar un consejo de microcuenca o de cuenca y donde realmente me entiendan y yo les entienda a ellos y que haya comunicación asertiva y efectiva, definitivamente tendríamos que tener traductores, ¿verdad? Y pues no solamente por la barrera idiomática, sino también por cuestiones culturales, es decir, yo no puedo llegar a proponer dentro de un plan de manejo una tecnología que pueda llegar por ejemplo, en el corredor seco, que pueda llegar a sustituir o por ejemplo, a mejorar las condiciones de humedad del corredor seco, guatemalteco o centroamericano. Y que lo que yo voy a proponer sea una tecnología demasiado de punta que se hizo en Israel y que es demasiado cara, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, definitivamente que necesito conocer ese contexto cultural para realmente yo proponer tecnologías que sean endógenas, que realmente que sean sostenibles a través del tiempo en el tema social, en el tema económico y obviamente ambiental. Voy a dejar hasta acá la clase en esta diapositiva para poder pasar a ver sus preguntas, sus comentarios y tener un poco de interacción ahí por medio del chat. Así es de que, pues, por el momento, el día de hoy, les agradezco su atención y vamos a pasar entonces a ver el chat. ¿Cómo hago para ir en el chat? Aquí está. Vamos a ver si tenemos preguntas. Solo déjenme ampliar. Veamos. No logro ver el chat. Así es. Está Eloy. Veamos. Hay bastantes comentarios. Si no diera tiempo, pues seguro que voy a abordarlos. Ingeniero, Sí, ¿me dígame. escucha? Sí, le escucho. Pregunto si en el caso de los niveles piezométricos pueden variar su nivel o altura en la temporada de invierno comparado con la temporada de verano, dado a que los niveles freáticos también bajan. Entonces, la duda. Sí, muchas gracias por su pregunta. Definitivamente que las cuencas son bien dinámicas. Recordemos que para definir las zonas de recarga hídrica, pues son muchos factores, no solamente la presencia de la cobertura vegetal, sino que tiene que ver mucho la geología, la cobertura vegetal, la pendiente, el uso de la tierra y otros factores que no recuerdo. Al final esta situación es muy, muy dinámica y que puede variar de un lugar a otro y de una temporada a otra. Voy a proceder a ver las preguntas que me han enviado con anterioridad. Bueno, por el momento creo que veo ahorita solo algunos comentarios. Gusto de saludarles. ¿Cómo están?
Muy buena música nos andaban poniendo ahí a un colega, dice, para alegrar un poco el Ingeniero, inicio de la clase. ingeniero, Sí, dígame. Adelante. tal vez en referencia a lo que el compañero estaba diciendo, lógicamente los niveles freáticos cambian invierno y verano. Ahora todo pozo lo que tiene es una relación que se llama caudal-abatimiento. De acuerdo a su nivel de abatimiento, él genera un caudal específico de acuerdo a su recarga. O sea, todo pozo tiene una relación caudal-abatimiento diferente. Genera una producción de caudal en función de pie. O sea, uno puede decir un pozo tiene una relación caudal-abatimiento, por ejemplo, de 3 galones por pie abatido. Entonces, esas relaciones uno las puede manejar con sondas y todo para ver pozos mecánicos o pozos artesanos que mantienen relación lineal, y uno puede establecer qué caudal dispone de acuerdo a la época del año. Solo para comentar, ingeniero, para fortalecer un poco la plática. Excelente aporte, ingeniero. Muchas gracias por complementar ahí. Y realmente eso es lo que yo esperaba, ¿verdad? Poder tener acá a un gran grupo, que según me dijeron la coordinación de la UCAP, que hubo mucha demanda de este curso, pues, y cuando veo quiénes son los colegas, digo, hay un montón de gente experta, y pues esto va a ser un asunto, un intercambio más que un curso, ¿verdad? Y le agradezco mucho su comentario, y los que también puedan comentarnos ahí sus aportes, pues bienvenidos. Mientras alguien más se anima ya a comentar o a preguntar, pues estaba viendo que la mayoría de comentarios en el chat van en función de los saludos, de la música. Perdón, ingeniero, una pregunta, disculpe. Sí, adelante. Las presentaciones nos las va a enviar por algún medio que veo que están muy ilustradas y me gustaría tenerlas como archivo de apoyo. Sí, la respuesta es sí, colega. El colega Lester, el ingeniero Lester, está trabajando en esta plataforma que, como ustedes saben, los cursos se han venido haciendo por otra plataforma, por Cisco Webex, pero hoy estamos estrenando esta otra. Entonces, yo la verdad estoy aprendiendo a usar la plataforma, pero sí me van a capacitar para que yo pueda subirles tanto los videos que utilicé como las presentaciones que vayamos a ver en todo el curso. La idea es compartir información, y si de alguna manera por los grupos de WhatsApp alguien nos quisiera compartir algo, bienvenido sea. La idea es de que podamos tener un grupo, no solamente que llegó a un curso a capacitarse, sino un grupo que sea sostenible a través del tiempo y que podamos hacer intercambio de consulta o intercambio de términos de referencia, de chances, etcétera, ¿verdad? La idea es esa, compartirlo. Y sí, los vamos a subir al aula. Otra de las... Sí, adelante. Excelente, muchas gracias. Y con el tiempo posiblemente se pueda coordinar un diplomado o algo sobre este tema que está muy interesante. Buenas noches, ingeniero. Yo tengo una pregunta. Si no existe algún problema sobre las cuencas endorreicas, sobre la oxigenación de las aguas, solo esa es mi duda. Sí, definitivamente, qué interesante su duda. Yo personalmente nunca he trabajado en una cuenca endorreica, pero sí definitivamente que la oxigenación es menor en estas áreas, ¿verdad? Vemos que un río que no tiene tanta carga orgánica, un riachuelo que no tenga tanta carga orgánica, o sea, que no haya tanta población dentro de esta cuenca, definitivamente que va a tener esa capacidad de limpiarse y oxigenarse, ¿verdad? Con el movimiento, el choque con las piedras y las riberas, pero es algo que no sucede en un lago, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente que va a tener un impacto en la concentración de oxígeno, y pues que de ahí depende la vida de la flora y fauna de un lago. Pero sí, realmente les soy sincero, yo no he hecho ningún trabajo en una cuenca endorreica, por lo que si algún colega ha trabajado, los colegas de Sololá, por ejemplo, sería excelente que nos pudieran aportar si conocen alguna investigación que se haya realizado o alguna anécdota, alguna experiencia que nos puedan comentar, pero sinceramente yo no tengo experiencia en cuencas endorreicas, ingeniero, pero asumo, según lo que dicen los libros, que sí hay diferencias. Muy amable, Inge. Si yo le comento, estuve trabajando con un limnólogo acá en el lago de Huija, y al decirle, pues me dio unos resultados, y él la duda que me generaba, que incluso aquí la aguja, pues sería un exorrenque porque tiene una salida hacia el río, un brazo que va al mar,
Y sí, los niveles de falta de oxígeno en el agua, a pesar de que es exorrega, son bastante elevados, ¿verdad? Entonces hay un riesgo bastante grande y que este es preocupante. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario, ingeniero. Excelente. Yo no conozco esa cuenca, pero espero conocerla un día. Que sí se ve muy interesante, pues no sabía que tenía una salida a ese lago. Ese lago. Pues por el momento no veo preguntas en el chat, pero si hay alguna otra, con mucho gusto. Estoy tomando nota de todo lo que me han anotado, que dicen que a veces el audio se oyó entrecortado, pero que también el video no se podía ver la pantalla. Tal vez fue al principio de la clase que me dio problemas. No sé si ahorita, si pues aquí está Víctor Mush que me dice que no se veía la pantalla. De pronto fue cuando empezamos a las 7 de la noche. Sí. Inge, no sé si me permite hacer un comentario más. Hágame el favor. Le comento, yo también soy de Coatepeque y conozco el área de La Blanca perfectamente bien. Nosotros hicimos un estudio de intrusión y a manera de comentario a los compañeros, la salinidad entra con el cambio de marea en el mismo río. Entonces, cuando usted evalúa eso, se da cuenta que la parte de abajo del río, casi un tercio, el agua va hacia adentro por el peso y la pendiente va. Entonces, increíble que aunque el río tiene pendiente hacia el mar, siempre hay agua salada entrando y máxime con el cambio de marea. Entonces, es interesante saber que en países desarrollados lo que hacen es controlar la compuerta de cambio de marea para evitar esa intrusión. Solo como comentario, Inge, gracias. Muchísimas gracias a usted. Qué bueno que nos estén contando de esas experiencias de intrusión. Excelente. No sé si alguien más quisiera comentar. Sí. Estoy viendo que alrededor de las 7 pues no se escuchaba bien el video tampoco. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí hacen una pregunta por medio del chat. ¿Cómo se define una microcuenca? Lo hace el ingeniero Simón. Entonces, están escribiendo al chat del WhatsApp y yo te estoy... Muchas gracias. Solo Buenísimo. Ya tenemos 3 minutos para terminar la clase, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniera. ¿Cómo se define una microcuenca? Dentro de, cuando estuvimos planificando este programa con el ingeniero Hernández, se incluyó inicialmente esos temas, pero al final, pues por ser un curso corto, pues un curso de refresco o incluso un curso muy corto, pues tuvimos que hacer una depuración de algunos temas y me atreví a quitar esa parte de la delimitación porque simultáneamente a este diplomado, a este curso también va a haber o hay otro de cartografía aplicada. Entonces, cuando replanteamos el programa del curso, ya adecuándolo a 8 sesiones de 2 horas, eliminamos unos cuantos temas. Sin embargo, ese tema se va a abordar. Hoy en la mañana platicamos con el ingeniero Villalta, si no mal recuerdo. Él es el facilitador de ese curso y él lo va a abordar. Sin embargo, con relación a su pregunta, pues hay varias maneras de realizarlo, ¿verdad? Que se puede realizar desde una hoja cartográfica, ¿verdad? Pero tendríamos que conocer un poco el lugar, pero además con las líneas que tienen las curvas de nivel y las líneas cóncavas y convexas que tenemos en la hoja cartográfica, va uno siguiendo, va dibujando esa línea y ahí va saliendo esa cuenca. Por medio de sistemas de información geográfica, eso es mucho más fácil. Siento que es mucho más fácil. Se define y usted puede definir ahí si quiere definir una microcuenca, si quiere definir una subcuenca o una de las 38 grandes cuencas que tiene Guatemala. Entonces, se puede hacer con cartografía análoga y con cartografía digital también, ¿verdad? Pero esa parte se va a abordar en el curso de cartografía, precisamente. Espero que el ingeniero Simón se pueda inscribir al curso de cartografía para poder aclararle mejor esa duda de parte del ingeniero Villar. Buenas noches. Buenas noches. Solo quería aportar. Adelante. Solo quería aportar de que adelante. Respecto a análisis piezométricos a nivel de Guatemala, la Fundación Funcagua ha trabajado
Bueno, digamos de que en la página de Funcagua hay bastantes documentos técnicos relacionados con análisis piezométricos para la mancomunidad de allá de la capital. Entonces, para los que tengan la duda, pues pueden revisar esa página, ahí aparece muy buena información. Muchísimas gracias, excelente. Vamos a consultar para poder ampliar esa información de análisis piezométricos. Excelente aporte. ¿Había algún otro colega que también quería intervenir? Fíjate que hacen, Sí, ingeniero, con respecto a las cuencas, ¿verdad? Lo que pasa es que de acuerdo Creo que dejamos de escuchar ahí al colega. Betsy, ¿querías comentar algo? sí, fíjate que el ingeniero, no aparece su nombre, tiene una pregunta. Dice que para Guatemala se está utilizando cuenca, subcuenca, microcuenca, o sí, utilizando la no, clasificación de Pfeiffer. eh, Sí, yo, gracias por el comentario. Con relación a la pregunta que me hace la ingeniera Betsy, seguimos, hablamos dentro de la jerga de los cuencólogos, pues se sigue hablando como cuenca, microcuenca, subcuenca, pero a partir del año 2009 se publicó el mapa de cuencas hidrográficas a 1 a 50.000, utilizando ya la metodología de Otto Fastetter, y la metodología se convirtió en la metodología oficial del país para delimitar cuencas. Por lo que sí, definitivamente, esta metodología de Fastetter elimina dentro de ese vocablo de los cuencólogos esas palabras de cuenca, subcuenca y microcuenca, y denomina a las diferentes cuencas y sus diferencias de tamaño, las denomina, o mejor dicho, las clasifica por orden. Quiere decir que podemos encontrar cuencas de nivel 3, nivel 4, nivel 5, 6, 7, y el nivel 8 de la metodología de Fastetter es como que es el que equivale a una microcuenca. Podría decirse que cuando hablamos de microcuenca, aunque realmente estemos utilizando la metodología de Fastetter para delimitar la cuenca, se sigue diciendo microcuenca, pero es porque también en el campo estamos acostumbradísimos a decirle microcuenca, pero al final es una cuenca de nivel 8 según la metodología de Fastetter. Durante el curso les voy a presentar un caso del río Xequigel, y en ese caso del río Xequigel les voy a presentar la diferencia de la cuenca de la microcuenca del río Xequigel, delimitada con el shapefile de microcuencas y delimitada con el nuevo shapefile de microcuencas, por decirlo de esa manera, que tiene en algunas áreas cambia un poquito, ¿verdad? No sé si entendí bien la pregunta, Betsy. Es que te escuchaba entrecortado. Lo que preguntaba el ingeniero era que qué tipo de información se utilizaba para clasificar las cuencas, y tú ya dices Sí. la respuesta. Exactamente, el shapefile. Yo les puedo compartir cuando ya me enseñen cómo subir documentos y archivos a la plataforma, les puedo compartir ese shapefile que se utiliza con la metodología de Fastetter. Con mucho gusto les puedo compartir el shapefile para que lo utilicen, ya sea en trabajos o en el curso. Pues la clasificación para Guatemala sería, ¿verdad, ingeniero? Así es. Así La es. metodología de Fastetter es la metodología oficial para poder clasificar y delimitar cuencas. Muchas gracias, ingeniero. Antes de que los compañeros empiecen a salir, por favor que llenen el cuestionario que se envió por Google Forms para su asistencia, ingeniero Gabriel. Muchas gracias, gracias por el recordatorio. Es muy importante que todos llenemos ese formulario por la asistencia, tomando en cuenta de que las políticas del UCAP están de que al menos tenemos que estar el 80% del tiempo, ¿verdad? No se les olvide. Bueno, hay espacio para una última pregunta, si la hay. Tengo una pregunta. Con mucho gusto. Fíjese que yo he escuchado que hay en los tipos de cuencas, además de la exorreica, endorreica, hay una arreica.
que son las que se evaporan o filtran en el terreno. No sé si en Guatemala existen esas clases de cuencas. Gracias. Qué interesante su pregunta. Yo no conozco una, seguramente puede haber, como he dicho, el territorio es tan dinámico, ¿verdad? A la hora de que, ya sea que nos echamos un vuelo en avioneta o en el Google Earth, podemos ver realmente la dinámica de esos territorios. Supongo que ha de haber, realmente. Yo no tengo experiencia en una cuenca arreica, precisamente. Pero déjeme, me lo deja de tarea, le voy a investigar. Estoy tomando nota. Necesito nada más saber Bien. cómo para... Necesito saber cómo la asistencia. Hemos llegado al final del... Ok, no sé si mi colega Betsy nos puede comentar cómo está la situación de la asistencia, por favor. Hola. ¿Me bien? Estaba preguntando sobre la asistencia, Betsy. ¿De qué manera ellos se pueden anotar, Betsy? El compañero un link en el cual se pueden... Ingeniero, buenas noches, le saluda Lester Budiel. Compañeros agremiados, en el chat se encuentra una URL para la asistencia. Podemos ingresar al chat y ahí se va a encontrar la URL para que todos podamos anotarnos en la asistencia. Gracias. Gracias, ingeniero Lester, por la indicación. Muchísimas gracias, Ingeniero Lester, por la información. Entonces, colegas, en el chat hay una URL en donde pueden anotarse en la asistencia. Muchas gracias por la aclaración, Inge. Perfecto. No sé si hay algún último comentario de parte de los colegas de UCAP antes de cerrar el evento. Que los esperamos. En tu WhatsApp. Disculpe, yo nada más quiero saber la manera de cómo puedo activar la asistencia, no le encuentro cómo. Gracias. Es por medio del link que ha proporcionado nuestro ingeniero que nos está apoyando con la creación de la aula virtual, ¿verdad? Y la página del CIA. Ahí está, ya se los compartí a los dos grupos de WhatsApp. Y el día de mañana, pues los esperamos a las 7 de la noche. Y solo para comentarles que se va a abrir una nueva corte del curso de manejo de cuencas, para que les avisen a los colegas que no lograron inscribirse. Gracias y buena noche para todos. Qué buena noticia. Gracias. Que descansen. Nos vemos mañana a la misma hora. Saludos. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, gracias. Gracias, compañeros. Muy buenas noches. Con una consulta, no sé si se puede todavía. ¿Todavía? Cuéntame. Con respecto al curso de cartografía, no saben si habrá oportunidad para poder ingresar todavía. Yo les estaré comentando el día de mañana, ingeniero. Muchas gracias. Y yo le comento, voy a platicar con nuestra secretaria, Victoria, para que ella me dé el informe de los que van para poder publicar quiénes faltan y quiénes no están, ¿verdad? Los que se quedaron fuera por alguna razón. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Sería bueno Feliz que noche. pasaran Nos vemos mañana. Gracias. Disculpen, no me escuchan. Sí, Sería bueno que pasaran después la lista de los que asistimos a la capacitación al WhatsApp para saber si realmente estamos en la lista o no, si recibimos el curso. ¿Ah? ¿Se puede?
Claro que sí, ingeniero. Perdone, compañera, viera que no encuentro el chat para Solo registrarme en la que asistencia. compartan la información, Mando al WhatsApp. compartan las diapositivas. Se va a estar subiendo al aula virtual para que ustedes puedan descargar las diapositivas, ingeniero. Va, gracias, muy amable, feliz noche. Feliz noche. Cualquier Ahí duda, mandan el link. vamos al chat. El link ya lo envié. Buenas noches, sería conveniente que lo mandara al correo. ¿Cómo? Mándala al correo, por favor, es más fácil para cualquiera. Uy. Bajalas del correo. Hoy sí me agarraron en curva porque es la secretaria y ahorita ya estará durmiendo. Ahí está en el WhatsApp. Feliz noche para todos. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Sí. Cinco mil cientos. ¿Cómo califica? No, Abril, es que no tiene cargador, mamá. Prendelo,